Hola, hola, estimados colegas. Vamos a empezar con esta sesión 3 de comprensión lectora, nombramiento y ascenso. En esta sesión 3 vamos a ver estrategias para comprender textos expositivos. Vamos a observar que estas estrategias van a servirnos para la subprueba de conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad. Vamos a observar que el texto expositivo viene en cantidad de 1 en los exámenes de nombramiento 2015 y 2017, pero en el año 2018 y 2019 vamos a observar que los textos expositivos vinieron en cantidad de 2. Es decir que de las 5 lecturas que vienen en los exámenes de nombramiento, 2 son textos expositivos y de ahí su importancia para este módulo. Vamos viendo que el texto expositivo va a presentar información, va a exponerlo, va a dar a conocer o explicar un tema. El texto expositivo puede tener muchas formas de organización. Puede tener una forma de organización descriptiva o enumerativa, porque va a describir, va a dar cuenta del estado de algunos objetos o cosas o de algún proceso. Va a caracterizar aspectos de la realidad, va a enumerar rasgos o algunas funciones y va clasificando propiedades. Además, vamos viendo que hay una estructura narrativa o de orden cronológico que va a presentar los hechos relacionados a el orden o al cambio de un estado o proceso. Además, que va a tener un contexto referencial para poder ubicarse. De esta manera, se encuentra en la narración histórica y este tipo de narrativa u orden cronológico, pues, va a presentar un orden temporal causal y en un contexto real. Otras formas de organización de la estructura del texto expositivo es la causal o causa-consecuencia. En esta causa-consecuencia vamos viendo que se va a encontrar una razón o una motivación y esto va a tener relación con toda la estructura del texto. Es decir que se va a presentar al inicio una causa y a lo largo de todo el desarrollo del texto se va viendo las consecuencias. Por otra parte, vamos viendo una estructura comparativa en la que nosotros vamos a comparar distintos fenómenos o conceptos y de esa manera vamos apreciando las semejanzas, diferencias que hay entre dos objetos, dos procesos. En cuanto al problema-solución, vamos a ver que se presenta al inicio un problema y luego poco a poco se va presentando una solución. Y la expectativa se va a centrar en encontrar una solución adecuada. Además, vamos viendo entre pregunta y respuesta que se muestra una pregunta que el texto va respondiendo en los párrafos y el centro o el foco se va a centrar en la respuesta a la pregunta formulada. Si observamos entonces la estructura del texto expositivo, tenemos introducción, desarrollo y conclusión. En el desarrollo, por lo general, vamos a encontrar el origen de la palabra, la etimología, algunas definiciones o conceptos, y luego antecedentes, origen, presentación o la necesidad de un determinado proceso. En el desarrollo podemos encontrar características, clasificaciones, ejemplos, tal vez una pregunta o se presentan algunos problemas o causas. Y finalmente en la conclusión, pues si había algún problema, pues se puede presentar alguna recomendación, aplicación. Si había alguna pregunta, se presenta una respuesta. O si se presenta alguna causa, se va concluyendo con las consecuencias. Si observamos y nos vamos a percatar, es muy importante el uso de los conectores. Los usos de los conectores, en el caso del conector de causa y el conector de consecuencia, son muy importantes porque nos sirve para encontrar la consecuencia. Y entre causa y consecuencia, lo que vamos a resaltar es la consecuencia. De esa manera nos vamos a dar cuenta que en un texto expositivo vamos a centrarnos en la información, en los hechos,
Y si tenemos un conector, pues la consecuencia se va a ubicar antes. Eso quiere decir que en la oración llegué tarde porque no me levanté temprano, la consecuencia es llegué tarde. En la oración los trabajadores llegaron tarde, consecuencia y para transportistas, la consecuencia es los trabajadores llegaron tarde. Entregué mi informe a destiempo debido a que no tenía internet. La consecuencia es entregué mi informe a destiempo. Y vamos a darnos cuenta entonces que en las demás oraciones no hay información o hechos, hay opiniones. En el texto expositivo se centra más en información o hechos. Y por eso es que hemos analizado y hemos leído estas oraciones breves, encontrando la consecuencia para poder resaltar. Vamos viendo que los conectores de causa son porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, cómo, consecuencia de, a causa de y en vista de que. En cuanto a los conectores de consecuencia, vamos viendo que van a señalar la conclusión o consecuencia y tienen la siguiente estructura. Si hablamos de información o hechos, tenemos la causa, el conector de consecuencia y la consecuencia se encuentra posteriormente. Por ejemplo, en las oraciones, hoy habrá mantenimiento de las redes por esta razón. No habrá luz es la consecuencia y debe ser resaltado. O el estudiante no repasó para el examen, entonces no aprobó el examen. La consecuencia es que no aprobó el examen. O en la oración se postergó el examen, en consecuencia hay más tiempo para prepararse, se resalta hay más tiempo para prepararse. Los conectores de consecuencia serían, por lo tanto, luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, de modo que, de suerte que, en consecuencia y por consiguiente. Vamos encontrando también que hay conectores de contraste u oposición, que van a señalar relaciones de oposición. Por ejemplo, mi nombre es Catalina, nadie sin embargo me llama así, es decir, tiene un nombre, pero no le llaman así. O en los otros dos ejemplos, se le aconsejé que no comprara esa casa y no hizo caso. Esa y equivale a un pero, y antes de un pero una coma. Y vamos viendo cómo contrastan. Se le aconseja algo, pero no hace caso. O en la oración, hazlo si quieres, pero luego no digas que no te lo advertí. Encontramos que se advierte, pero de todas maneras lo va a hacer. ¿Cuáles son los conectores de contraste o oposición? Pero, más, sino, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien y en cambio. Y en cuanto al conector de concesión, se va a expresar un obstáculo a la acción principal, pero no le impide. El obstáculo es, aunque no me guste ir al cine, te acompañaré a ver la película. La acción principal es, te acompañaré a ver la película. Aunque no te guste, tendrás que hacerlo. El obstáculo es, aunque no te guste, y la acción principal es, tendrás que hacerlo. Los conectores de concesión son aunque, a pesar de que, aun cuando y si bien. Y debemos recordar que estos conectores no nos sirven para resaltar lo más importante, como el conector de causa y consecuencia. Nos sirve para poder interpretar la información presente en los textos. Ahora viene el conector de equivalencia y el conector de evidencia. Estos conectores sí nos van a indicar que debemos resaltar, porque el conector de equivalencia enuncia lo mismo de forma más simple. El conector de evidencia va a recordar un punto obvio. Ambos van a presentar información que se repite, pero esta información que se repite es tan importante que necesita que el autor lo tenga que aclarar. Por eso es que debemos resaltar la información que sea más clara y que es repetida, porque si es repetida es muy importante. Entonces, en el ejemplo, fueron leales en todo, en otras palabras, son buenos amigos, resaltamos el segmento que sea más entendible. Puede ser en este caso, son buenos amigos. O en el siguiente ejemplo, para presentar su testimonio, usted tiene 15 días hábiles, es decir, hasta el martes 28 de abril. Algunos resaltarían hasta el martes 28 de abril. O en el ejemplo, se ha llevado todas sus cosas de la casa, o sea, no piensa volver. Vamos a resaltar, no piensa volver. ¿Cuáles son los conectores de equivalencia? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, dicho de otro modo y en suma. Y en cuanto al conector de evidencia, vamos a observar que se va a recordar un punto obvio. De esta manera, tenemos un ejemplo.
Todos participarán de la fiesta. Como es obvio, esto incluye a los más grandes. O tenemos otro ejemplo. Juan no llegó a tiempo al cine. Obviamente no pudo ver la película. Entonces, de esta manera vamos a observar que tenemos los conectores de evidencia, como es obvio, obviamente, y van a presentar nuevamente algo más claro, algo que es obvio, y por ello debemos resaltarlo. Los conectores de evidencia son, obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto y sin lugar a dudas. Los siguientes conectores o el siguiente par de conectores nos van a permitir leer más rápido. Por ejemplo, tenemos el conector de orden que se va a utilizar para enumerar una serie de sucesos o puntos, y estos conectores los podemos encontrar en el ejemplo. Mis cursos favoritos son, en primer lugar, lenguaje, en segundo lugar, razonamiento verbal, finalmente, literatura. Y los conectores de orden serían, primero, en principio, en primer lugar, a continuación, más adelante, en segundo lugar, finalmente, por último y para concluir. Y en cuanto al conector de secuencia temporal, pues vamos a observar que se usan para mostrar una sucesión temporal de hechos o acciones. Vamos viendo que, a diferencia del conector de orden, acá hay un eje temporal. Entonces vamos a observar que, en el ejemplo, presentará recurso a apelación después de que se dicte la sentencia judicial. Sentencia judicial es el hecho que sucede primero. En cambio, analicemos la segunda oración. Estudia para tu examen, luego piensa en la graduación. Lo que sucede primero en el tiempo es el examen y luego o después temporalmente en la graduación. Puede variar entonces con el uso de conectores qué hecho sucede primero en una sucesión temporal. ¿Cuáles son los conectores? Los conectores son antes, antes de, después, después de, con anterioridad, con posterioridad, luego, más temprano, más tarde, mientras, mientras tanto y enseguida. Finalmente tenemos los conectores de adición que van a agregar información. Si bien no nos permite resaltar lo más importante, también permite la comprensión o interpretación del texto. Por ejemplo, compró bebidas, asimismo mucha comida y accesorios, tenemos estos conectores de adición, asimismo y. Entonces, los conectores de adición son además, y, asimismo, también, por otro lado, aparte de ello, más aún, inclusive y sino también. Y recuerden, en Thunder aprendemos contigo. Gracias por tu atención.